Sí, lo sé. Lo van a intentar una vez más, pero no soportaremos que se ningunee al magisterio. ¿Cómo se atreven a dudar de nosotras? No soportaremos que ningún gobierno estatal, ninguna dependencia federal, ningún medio de comunicación, ningún intelectual orgánico de la derecha, ningún tutor, asuma que nosotras somos ignorantes y necesitamos que nos instruyan, que nos indiquen si el plan de estudios está bien, si nuestros programas sintéticos son suficientes, que nos indiquen si faltan las matemáticas o les sobran, si los libros de texto son comunistas, herejes o promiscuos. No permitiremos que desconfíen de nosotras, que nos ninguneen, que nos opriman, que nos traten como desheredadas, como las desarrapadas del mundo, como las condenadas de la tierra. Pero, ¿qué podemos hacer? Siempre se han comportado así y siempre, por miedo, lo hemos permitido. Y vaya que tenemos miedo. Siempre se han comportado como intocables, como sujetos superiores. Se asumen con la verdad absoluta, con las leyes en la mano y con la justicia de su lado. Pero a pesar del miedo, ustedes, diseñadoras de los libros de texto de preescolar e inglés, encararon al despotismo. Y si alguien piensa que sus acciones que no fueron tan importantes, que están mejor los cuadernillos que acaba de publicar Santillana, en donde insisten en comercializarlo todo, en donde vuelven a tratarnos como incapacitados, nos vuelven a esclavizar a recetas banales que nos conviertan en operadores de una currícula. Maestras, aquel que les regatee su acto de valentía es un mezquino, un soberbio o un ingenuo. Maestras, por décadas todo el Estado, tanto el Estado como las clases altas, ejercieron el poder a través de violencias físicas y simbólicas, y sus acciones nunca fueron mesuradas. Nunca les tembló la mano para castigarnos. Se azuzaban unas a otras reclamando el derecho a ejercer la violencia porque para ellas la justicia las respaldaba, según la interpretación sesgada de sus reglamentos inhumanos. Aquí recordamos a Ayotzinapa, Nochistlán, Tlatelolco, revivimos la memoria de Arturo y Emilio Gamis, de Salomón Gaitán, de Pablo Gómez, de Rafael Martínez, de Miguel Quiñones, de Óscar Sandoval, de Antonio Escobel, de Lucio Cabañas, de Genaro Vázquez y de miles más. Porque para ellas, para aquellas autoridades inhumanas, cuando leen programas analíticos, piensan en formatos administrativos para fiscalizarnos y seguir con sus violencias simbólicas. Cuando leen codiseño curricular y coautoría, piensan en matrices, en seminarios, en contratos para los empresarios de la educación, en cuadernillos como los de Santillana, en propaganda para impulsar sus proyectos productivos y colocarla su verdad como la única verdad absoluta. Y cuando leen en aquellas hojas autonomía profesional, piensan en garrotes, piensan en castigos, piensan en que la única libertad válida y justa es la libertad que ellas tienen para vivir bien y para castigar cuando ellas creen que lo necesitamos. Por eso repito, aquel que considere que el diseñar los libros de preescolar y los de inglés fue un acto banal, fue un acto superficial y quiera decir que no fue tan importante, no está midiendo sus palabras. Por eso repito, aquel que considere que el diseñar estos libros de preescolar e inglés y quitarles de las manos los miles de millones de pesos en contratos a fondos buitres como los de Santillana, Grupo SM, Castillo, Trillas, Macmillan, Pearson, fue un acto intrascendente, superficial o una anécdota curiosa, aquel que trate de regatear lo sucedido, aquellos que gozan administrando la historia y generando relatos basados en mentiras, aquellas que piensen así, debo decirles mezquinas, soberbias e ingenuas. Nosotras en general, pero ustedes en particular, hicieron algo importantísimo, compañeras. Le mostraron a nuestras matrias que aquellos poderes fácticos inhumanos no son intocables, no son infalibles. Nos enseñaron que, aunque se asumen fuertes, todas ellas son igual de débiles que nosotras y nos tienen miedo. Con estos libros de texto gratuitos diseñados por ustedes, entendimos que la nueva escuela mexicana,
que cualquier sueño puede ser posible. Entendimos cómo funciona el inédito viable. Entendimos que lo nuevo por venir no está en desventaja frente a lo viejo instalado, que aunque ellas se rompan sus vestiduras gritando que solo hay una posibilidad de progreso, bajo los caminos que ellas asumen como únicos, ustedes nos enseñaron que no, que hay más caminos ahí fuera y que aún podemos soñarlos. No regresaremos las posibilidades de la lucha y la organización, nos regresaron ustedes las posibilidades para la lucha y la organización, y por ello les decimos gracias. De corazón, compañeras, mil gracias. El porvenir puede ser un sueño lleno de esperanzas, pero siempre estas deben alimentarse con la voluntad de cambio y acciones que provoquen que el porvenir se convierta en una realidad. Vivimos épocas complicadas e ingratas con todo aquel que es diferente. Cierta justicia social nos hace creer que las cosas van para mejor, que ahora existe mayor democracia, igualdad y equidad. Sin embargo, los pasos dados hacia un México más justo aún son pocos. Vemos por las calles apatía y desesperanza. Muchos se han convencido de que es imposible cambiar las cosas. Seguramente, cuando se piensa en el neoliberalismo educativo, uno imagina escuelas privadas, empresarios de la educación y malos salarios. Sin duda, aquello es el follaje de las acciones neoliberales, pero su tronco y sus raíces son diferentes. De manera muy astuta, el sistema protege estas sensibles partes de su organismo para que gastemos nuestra energía cortando el follaje superficial, y ya sabemos cómo termina eso. Uno corta una rama y brotan dos. Tratamos de frenar el crecimiento de aquella maleza, pero con el abono que brindan las políticas públicas de aquellos funcionarios traidores al pueblo y a la justicia social, junto con las grandes cantidades de agua que los empresarios vierten en sus raíces, hacen que el crecimiento de aquel organismo sea casi incontrolable. Así, compañeras, quiero ocupar estos minutos aquí en el corazón de la Secretaría de Educación Pública, en hacer una pequeña reflexión sobre las raíces profundas y retorcidas del neoliberalismo educativo. Hoy es un buen momento para pararnos, detenernos y ver esos pasos por donde hemos venido. Les pregunto, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo se convirtió la educación en un negocio? ¿Cómo se apropiaron de nuestros territorios las escuelas privadas? ¿Cómo surgieron esos fondos buitres como los de Santillana, Grupo SM, Castillo, Trillas, Macmillan, Pearson, los cuales acapararon los contratos federales? ¿Cuándo las organizaciones civiles como Mexicanos Primero, la Asociación de Padres de Familia, México Evalúa, Suma por la Educación y docenas más se convirtieron en guaridas de la ultraderecha? ¿Cómo avanzó la precariedad laboral? ¿Cómo desaparecieron los servicios escolares básicos como la biblioteca, la luz, el agua potable? ¿Cómo se instaló el racismo, el clasismo, la misoginia en las políticas educativas públicas? ¿Cómo el magisterio se convirtió en un operador, un técnico de currículas inhumanas? ¿Cómo se corrompieron nuestros sindicatos? ¿Cómo se satanizó la organización y la disidencia? ¿Cuándo resistirnos implicó no tener programa político, educativo y laboral amalgamados? ¿Cuándo la escuela se convirtió en una guardería del futuro capital humano en condiciones de neoesclavitud? ¿Cuándo aceptamos que las pruebas estandarizadas serían el mecanismo para medir la calidad, la eficiencia, la eficacia, la funcionalidad del proceso? ¿Cuándo entendimos a la educación como un proceso de maquila humana? ¿Cuándo aceptamos que este era el México posible, el mejor México posible? ¿Cuándo perdimos la habilidad de soñar? Algunas pensarán que estas preguntas son inútiles, que lo que hoy queda es resistir y pelear por la dignidad entendida como un montón de monedas que los de siempre nos aventarán para callar nuestras bocas. Digamos, actuar de manera positiva y tener fe en que las cosas mejorarán. Pero tengan cuidado, compañeras, pensar positivamente nos aísla e inmoviliza. Las personas que piensan de manera positiva asumen que el bienestar es inminente e inevitable porque ellos así lo decretaron, sin evaluar las condiciones que les rodean,
sin conmiserarse ante las injusticias, los abusos en los demás, cierran los ojos, se aíslan y repiten: yo voy a estar bien. No, compañeras, el bienestar no llegará como un acto de magia, no llegará como un regalo por nuestra fe. El bienestar lo construimos todas cuando superemos el individualismo, la conciencia narcisista e ensimismada, y partiendo del reconocimiento de que estamos mal, partiendo de la desesperanza, del hartazgo, de la indignación, empecemos a construir entre todas el porvenir como un acto comunitario, comprometido y solidario. Voy a recordar el final del discurso del pasado 1 de septiembre, donde nuestro hoy expresidente Andrés Manuel López Obrador señalaba, cito: tengamos presente que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en cosas que no valen la pena. Y no olvidemos nunca, jamás, que la felicidad no reside en el dinero, en las posesiones materiales, en los títulos, ni en la fama, ni en la búsqueda del poder por el poder. La felicidad es estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia y con el prójimo. Fin de cita. Aquí resulta obligado preguntarnos, compañeras, entonces, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es la dignidad? ¿Y por qué insistimos en que la agenda laboral, de manera exclusiva, a través del triunfo de ella, nos traerá la felicidad y la dignidad? Y no me malinterpreten, compañeras. Lo que trato de decir es que estamos rodeados de trampas colocadas por este sistema para observar solo el follaje de los conflictos de nuestros territorios y nunca acercarnos a ese tronco, a esas raíces en donde nuestras acciones podrían generar una transformación sustancial. Sin la intención de mostrarme dogmático o limitar la reflexión de todas ustedes, quiero colocar un par de elementos para el análisis. El primero es distinguir cómo las capacidades humanas imaginativas y de trascendencia, aquellas capacidades que permiten el soñar con mundos distintos, con futuros mejores, ha sido secuestrada por este sistema de consumo. Ya lo refería Francis Fukuyama en 1992 en su obra clásica del fin de la historia, cuando advertía que con el triunfo del sistema capitalista se implantaba en la mente y el alma de todas nosotras la idea de que solo hay un modelo posible de organización social. Piénsenlo de esta manera, compañeras. Cuando nos preguntamos, ¿cómo sueñas el día de mañana? ¿Cómo te gustaría vivir? Todas responderíamos que queremos salud, que queremos seguridad, que queremos dinero para satisfacer las necesidades de nuestros seres queridos. Después de un rato de confianza, el sueño consumista de bienestar afloraría. Diríamos, queremos una casa, un auto, un teléfono, queremos vacaciones, salir los fines de semana a un centro de diversión, queremos comer en restaurantes de moda, queremos conocer Madrid, San Francisco, París. Ahora, queridas compañeras, ¿cuándo se sembró ese sueño en nosotras? ¿O este sueño siempre estuvo ahí? ¿Acaso nosotras lo imaginamos? Sé que algunas pensarán que exagero y que no es el sueño americano el que ustedes tienen, que no es igual, que ustedes no sueñan con tener una cuenta bancaria con $1 millón porque usamos pesos, o que no gustan de una casa con una yarda, un jardín bien cuidado con el pasto recién cortado, porque las casas en México son distintas, y que ustedes no quieren un perro sino un gato, y que preferirían en lugar de 2 hijos solo uno. En fin, algunas tratarán de resistirse a aceptar que el sueño del futuro que se tiene es distinto al sueño americano. Van a decir que ese sueño lo soñaron ustedes y que no fue implantado culturalmente, pero hagamos un ejercicio, compañeras. Soñemos algo distinto. Imaginemos un futuro sin estos elementos consumistas en donde también podamos ser felices. Inténtenlo. Si creen que tienen la capacidad humana imaginativa y de trascendencia, las reto a imaginar un mundo mejor sin las características consumistas del sueño americano capitalista. No pueden, ¿verdad? Les cuesta trabajo. Claro que no podemos. Tenía razón Fukuyama, se instaló la idea de que solo hay un mundo posible, el mundo del consumismo. Espero que todas ustedes se encuentren en este momento preocupadas, se sientan robadas y quieran desarrollar las capacidades humanas para volver a soñar, pero no es tan fácil. Este sistema las va a castigar si lo intentan y lo más seguro es que las seduzca con pequeñas migajas para que desistan.
Tal vez no tendrán $1,000,000 en su cuenta, pero Banco Azteca les dará un préstamo por 8,000 pesos. Tal vez no tengan un auto deportivo del año, pero sí un neón de segunda mano. Tal vez no tengan una casa con una yarda recién cortada y sus hijas esperando en la puerta, pero sí un departamento en el Infonavit. Sin embargo, habrá algunas valientes entre el público que aún frente a todos estos obstáculos luchen por desarrollar aquellas capacidades y recuperen los sueños hurtados. Para todas ellas, ánimo. Y aquí algunas recomendaciones. En primer lugar, reconocer que no estamos viviendo un sueño, compañeras, sino una vida diurna anclada en un presente monótono y opresor. Esta vida diurna está sometida, bombardeada por mecanismos de comunicación culturales que no dejan resquicio alguno para desarrollar capacidades humanas que pongan en peligro la supremacía del sistema. También entiéndase que esta vida diurna está anclada en el presente y es incapaz de hacer un recuerdo histórico, un recuento de la historia. La vida diurna no tiene memoria, se sostiene en dos principios que la consumen, el querer y el poder. Los que quieren luchan, se esfuerzan para alcanzar las cosas consumiendo todas sus energías y en muchos casos sin lograrlo. Y los que pueden se desbocan en vorágines de consumo. Así, estimadas compañeras, el ser se consume a causa de dos actos instintivamente realizados que agotan las fuentes de nuestra existencia, el querer y el poder. Digamos que el querer nos abraza y el poder nos destruye. Así, encontrar respuestas en lo diurno es una tarea imposible e infructuosa. Deberemos transitar a otros espacios. Según la filosofía, la dualidad en lo diurno es lo onírico, es decir, el sueño, pero ya analizamos el problema. El onírico, el sueño instalado en nuestro momento histórico, está vinculado con el consumismo. Es la supremacía del sistema capitalista, del narcisismo, del egoísmo, del consumo desenfrenado. Así, el sueño no puede servirnos para recuperar la habilidad de soñar, porque ese sueño ya no es nuestro, fue implantado en nosotras por caciques del norte. Además, ese sueño implantado se alimenta consumiendo la diversidad en las personas para convertirlo todo en una infernal monotonía en donde todos pensamos y soñamos lo mismo. Por lo tanto, parece que no queda más, que deberíamos aceptar la muerte de la historia, del recuerdo, de la nostalgia y prepararnos para el inevitable futuro. Deberíamos aceptar que cualquier bienestar que alcanzaremos será un acto egoísta en donde lo que poseemos sea el resultado de haberlo arrebatado consciente o inconscientemente a otro que no pudo defenderlo. Parece que no queda más que pensar positivo y arrinconarnos en un rincón oscuro rogando a que caciques como Salinas Pliego o los accionistas de Grupo SM, Castillo, Santillana, Trillas, Macmillan, Pearson, no se percaten de nosotras y logremos malvivir unos años más. Pero no todo está perdido. Alguien viene a nuestro rescate, el profesor Rafael Ramírez, padre del normalismo rural, de su mística. Él en el año 1937 construyó simbólicamente un término que hoy puede ayudarnos, me refiero al porvenir. Lo sé, algunos pensarán que sueño y porvenir son sinónimos, pero no es así. El porvenir es un sustantivo que refleja una acción que transita, que camina desde el pasado y viaja por el presente hasta llegar a un futuro. El porvenir nace de lo social, nace del recuerdo, nace de la nostalgia y que transita comunitariamente. El porvenir es crítico, nace de la reflexión, solicita acciones y transforma realidades. El porvenir es un acto ético, no es solo un acto de consumo. Solicita a las personas reflexionar sobre su pasado y con base en él tomar decisiones. El porvenir se levanta como la esperanza frente a esta monotonía, se levanta como un sueño libre de los prejuicios de esta sociedad de consumo. El porvenir es el futuro popular en donde las tiranías de los caciques desaparecen. Ahora bien, imaginemos que logramos desarrollar las capacidades humanas imaginativas y trascendentales para construir la imagen de un porvenir. Superamos el sueño implantado del capitalismo, del consumismo y creamos un territorio otro en donde los abusos desaparecen. En fin, en pocas palabras, logramos soñar el porvenir. ¿Qué haremos con él?
A diferencia del egoísmo del sueño, en donde la ambición empuja a las personas a su búsqueda de manera individual y egoísta, el porvenir, al tener su origen en la nostalgia del pasado, solo se puede construir con acciones comunitarias que luchen en contra de la desesperanza de nuestro presente. Pero ¿cómo lograrlo si este porvenir se presenta como un acto individualista, como una epifanía que solo yo he visto? Aquí se encuentra la segunda trampa de las políticas educativas neoliberales. El sueño, al ser implantado y ser una acción individual, subvierte los principios de la organización. Si acaso el que sueña con un estado de bienestar individual manipula a las personas a su alrededor para alcanzarlo. Tal vez si ese soñador egoísta y manipulador tiene un poco de escrúpulos, compartirá algunas de las migajas que alcance con nosotras para calmar sus culpas. Sin embargo, el porvenir no funciona así. No funciona así. Él parte del pasado y transita por el tiempo buscando acciones coordinadas y organizadas. Pero ¿cómo coordinarnos en la búsqueda de un porvenir si no todos logramos verlo, entenderlo? ¿Se dan cuenta? Las políticas neoliberales educativas, al robarnos la capacidad humana para soñar, también nos roba las fuentes, nos roba la posibilidad, la oportunidad de la organización, atomizándonos en pequeños esfuerzos irrelevantes. Así, no solo debemos recuperar la capacidad para construir el porvenir, sino también para organizarnos, para formar en nosotras y en las demás una estrategia para compartir el porvenir, organizándonos para la lucha en contra de la desesperanza, las injusticias, las desigualdades, en contra de los antagónicos, que no son otros más que aquellos que en sus actos se muestran como caciques, como enemigos de la educación pública. Lo diré claro. Los antagonistas son sujetos alienados como Salinas Pliego y los demás empresarios de la educación que siguen empujando acciones para convertirlo todo en un negocio, en su feudo, en su cortijo. Contra ellos nos organizamos y soñamos un porvenir distinto. De tal manera, termino, el porvenir y la organización van de la mano. ¿Cómo podemos imaginar un futuro comunitario si no lo trabajamos de manera hospitalaria, fraternal y solidaria entre todas? Y a su vez, ¿cómo organizarnos en colectivos democráticos y diversos si no tenemos claro el porvenir por el que estamos luchando? ¿Observan la dificultad y cómo estratégicamente las políticas neoliberales tomaron medidas para garantizar su supremacía? Aterricemos lo expuesto hasta aquí. ¿En qué? En el posible uso de los libros de texto gratuitos. Hoy, hasta la misma Secretaría de Educación Pública ha normalizado conceptos tan vanguardistas como el de la lectura de la realidad. Pero ¿en verdad se está haciendo una lectura de la realidad? Si en la búsqueda de este sueño implantado las acciones son individualistas, ensimismadas, narcisistas, egoístas, ¿hasta dónde los conflictos que emanan de aquellas lecturas de aquellas supuestas lecturas de la realidad responden a las necesidades comunitarias o pueden provocar una transformación trascendente en nuestros territorios? Pregunto un poco más. ¿Acaso no todos estos ejercicios pseudoprogresistas, como la autonomía profesional, el codiseño, la lectura de la realidad, no son más que una simulación si antes no se ha realizado una reflexión que construye el porvenir comunitario? Discúlpenme, compañeras. Yo sé que todas ustedes están muy emocionadas por las implicaciones de la nueva escuela mexicana. Algunos colectivos hasta se plantean dejar de lado sus históricas reflexiones pedagógicas por la esperanza que representa el discurso progresista de la nueva escuela mexicana. Pero si estas acciones emanadas de aquellos programas analíticos no van acompañadas de una construcción comunitaria del porvenir, entonces una vez más estaremos cayendo en las trampas de las políticas educativas neoliberales. Por lo tanto, resulta necesario tener una estrategia para el desarrollo de la nueva escuela mexicana. Una estrategia que surja del desarrollo de las capacidades humanas que faculten a la persona para volver a soñar. En este caso, un sueño del porvenir, un sueño fincado en la reflexión comunitaria que trascienda este infernal presente inhumano, monótono y consumista, para después desarrollar una estrategia laboral, política y cultural que permita la transformación de nuestros territorios. Si aceleramos el paso y tratamos de obviar algunas de estas etapas, estaremos perdiendo el rumbo, estaremos perdiendo nuestro sur.
y solo seguiremos los cantos de sirena de aquellos que ganan cuando estamos confundidos. Por lo tanto, nada de confundirnos, debemos organizarnos y debemos luchar por recuperar la educación pública. Así, una vez más, compañeras, maestras, mil gracias por todo. Nos vemos en sus aulas.